Un matrimonio de décadas se convirtió en nada en un instante, todo por un mensaje de texto perdido. Mientras el marido se relajaba en la ducha, la mujer leyó por accidente la confesión demoledora de su joven secretaria. Estoy embarazada. Con el pecho oprimido por la traición, Elena tomó una decisión que dejaría a todos atónitos. En nombre de su marido, envió una invitación. Ven a casa. Mi mujer está de viaje de trabajo. ¿Qué verdad se revelaría tras esa puerta? El vapor caliente ascendía, empañando el gran espejo del cuarto de baño. El aroma del aceite esencial de lavanda que acababa de echar en la bañera se esparcía suavemente. El aroma de la relajación, de un hogar que yo siempre había creído lleno de paz y armonía. Mi marido, Javier, acababa de regresar de un largo viaje de trabajo por Andalucía. Arrojó su maletín de cuero sobre el sofá, se quejó un poco del sol y el calor de Sevilla y se metió directamente en la ducha. Me dejó sola con una montaña de ropa que apestaba a sudor y a polvo del camino. Con esmero, recogí cada camisa, separando la ropa de color de la blanca. Llevaba 10 años haciendo lo mismo, como una máquina programada. Por la mañana, llevaba a nuestra hija al colegio. Por la tarde, la recogía, iba al mercado, cocinaba y planchaba la ropa de mi marido. De ser una brillante directora financiera, me había retirado para convertirme en su retaguardia, aceptando que mis manos, que antes volaban sobre el teclado, ahora estuvieran ásperas por el lavavajillas y los productos de limpieza. Pero nunca me había arrepentido, porque creía en Javier, creía en la familia que habíamos construido juntos desde que no teníamos nada. El sonido de una ráfaga de mensajes del teléfono que Javier había dejado tirado en el mueble de la televisión resonó, cortante, en el silencio. Normalmente, nunca tocaba el teléfono de mi marido. Era un principio básico de respeto a la privacidad. Pero hoy, como si el diablo metiera la cola, la luz de la pantalla me hipnotizó. Un nombre apareció. No era un número desconocido, sino Valeria, la secretaria. Me quedé helada. Valeria era aquella becaria a la que yo misma había formado hacía años. Fui yo quien le sugirió a Javier que la contratara como su secretaria personal, porque me pareció una chica despierta y competente. El breve mensaje apareció directamente en la pantalla de bloqueo. No se necesitaba contraseña para leerlo entero, pero su poder destructivo fue peor que el de una bomba atómica impactando directamente en mi pecho. Estoy embarazada, cariño. ¿Qué piensas hacer con esa bruja vieja que tienes en casa? No puedo esperar más. La camisa que tenía en las manos cayó al suelo. 3 segundos. Exactamente 3 segundos. Y todo mi mundo se derrumbó. No fue un colapso ruidoso, sino un derrumbe en silencio. Se me taponaron los oídos. El sonido del agua corriendo en la ducha se volvió lejano, como si viniera de otro mundo. La sangre se me heló en las venas. Un escalofrío recorrió mi espalda haciendo que mis dientes castañetearan, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados. Bruja vieja. Resulta que, a ojos de ellos, el sacrificio de mi juventud solo había valido esas 3 crueles palabras. Respiré hondo, intentando evitar que mi pecho estallara. Me miré en el espejo, y vi a una mujer con el pelo recogido de cualquier manera, el rostro pálido por las preocupaciones, vestida con un chándal viejo y descolorido. Qué patético. Pero en lugar de gritar y golpear la puerta para sacar a Javier y pedirle explicaciones, una calma aterradora se apoderó de mi mente. Era la calma de alguien acorralado, sin escapatoria, que solo puede avanzar para defenderse. Cogí el teléfono de Javier. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Deslicé para desbloquear. La contraseña seguía siendo la fecha de nacimiento de nuestra hija, Sofía. Aquella ironía me provocó náuseas. Entré en los mensajes. Tecleé cada letra, intentando imitar el tono cariñoso que Javier solía usar para engañarme durante todos estos años. Ven a casa. Mi mujer está de viaje de trabajo. Hablemos de lo del bebé. Pulsé enviar. Menos de 30 segundos después, la pantalla se iluminó de nuevo. La respuesta de Valeria llegó tan rápido como una bestia hambrienta. Voy ahora mismo. Déjame la puerta abierta, amor. Tu nena te quiere. Dejé el teléfono en su sitio, ajustando el ángulo para que pareciera que no lo había tocado. El agua de la ducha seguía corriendo. Oí a Javier silbar una melodía, la de una canción de Sabina. Sí, el amor se acabaría, pero el odio no había hecho más que empezar. Me miré al espejo una vez más, me quité la pinza del pelo, dejando caer mi larga melena sobre los hombros. Fui hacia el tocador, cogí una barra de labios de un rojo intenso y me pinté los labios. Un toque de rojo, como el color de la sangre, como una declaración de guerra. Esta noche iba a ser una noche muy, muy larga. El reloj marcó las 10 de la noche. La lluvia empezó a caer,
golpeando el porche con gotas pesadas, como si quisiera aplastar los frágiles pétalos de las bugambillas de la entrada. Me senté en el sofá del salón, con la espalda recta, frente a la puerta principal. Sobre la mesa no había preparado té ni agua. Había colocado una botella de vino tinto de Rioja abierta y 2 copas de cristal relucientes. A su lado, un plato con una manzana a medio pelar y el afilado cuchillo de fruta. El metal reflejaba la luz amarillenta de la lámpara de araña, creando una sensación espeluznante. Me ajusté el vestido de seda. Era mi mejor camisón. Un regalo de Javier por nuestro 5º aniversario de boda, pero hacía mucho que no me lo ponía, ocupada con la niña, la cocina. Hoy me lo ponía, no para seducir a mi marido, sino para recibir a la que me lo había robado. Ding dong, ding dong. El timbre sonó con insistencia, acompañado de unos golpes impacientes en la puerta. Valeria había llegado antes de lo que pensaba. Quizás llevaba mucho tiempo esperando este momento. El momento de entrar triunfalmente en esta casa como la futura dueña. Me levanté y caminé lentamente. Cada paso sobre el frío suelo de baldosas era una punzada en mi corazón, pero mi razón se agudizaba cada vez más. Respiré hondo y giré el pomo. La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío y húmedo entró. Valeria estaba allí, radiante y deslumbrante. Llevaba un camisón de tirantes de seda fina, de un rojo intenso. Por encima, una gabardina de color crema elegantemente abierta. En la mano, un bolso de marca, el mismo modelo que el mes anterior vi a Javier mirar a escondidas en una web, mintiéndome al decir que era para la mujer de su jefe. Resulta que la mujer del jefe era esta pequeña amante. La sonrisa coqueta de Valeria se borró de golpe al ver que era yo quien abría la puerta. Y no Javier. Se quedó de piedra, con los ojos como platos, mirándome fijamente, balbuceando sin poder articular palabra. Elena, hermana Elena, sonreí. Una sonrisa que había ensayado frente al espejo una decena de veces en los últimos 15 minutos. Una sonrisa hospitalaria pero fría hasta los huesos. Hola Valeria, qué tarde vienes de visita, ¿no? Entra, entra. Fuera llueve y hace frío, a ver si te vas a resfriar. Di un paso atrás, abriéndole la puerta de par en par como si recibiera a una invitada de honor. Valeria se quedó clavada en el sitio, su hermoso rostro pasando del rojo a un blanco pálido. Miró hacia el interior de la casa y luego a mí, buscando desesperadamente la figura de Javier para pedir auxilio, pero solo encontró el silencio y mi mirada penetrante. ¿Qué pasa? Javier te mandó un mensaje para que vinieras, ¿no? Pregunté, ladeando la cabeza con un tono ligero, como si charláramos de trivialidades. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría en su cara, pero al mismo tiempo, un salvavidas al que aferrarse. El descaro de una amante profesional resurgió. Valeria recuperó rápidamente la compostura. Levantó la barbilla, entró en casa, sin quitarse los zapatos, dejando un rastro de huellas húmedas y sucias sobre el suelo que yo acababa de dejar impoluto. Sí, Javier me llamó. ¿Aún no te has ido de viaje, Elena? Seguro que se confundió de fechas. Se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas, dejando a la vista intencionadamente sus esbeltas y blancas piernas. Se pasó la mano suavemente por su vientre plano, mirándome con desafío. He venido a darle una buena noticia. Supongo que ya lo sabrás, ¿no? Que estoy esperando un hijo suyo, de Javier. Me senté frente a ella, cogí la botella de vino y serví las copas. El líquido, de un rojo oscuro, se mecía como la sangre. Le acerqué una copa a Valeria, con una voz extrañamente tranquila. Claro que lo sé. Una noticia tan buena. Tengo que felicitarte. ¿Bebes una copa? Valeria esbozó una sonrisa burlona. La suficiencia brillaba en su rostro. Ay, Elena, no finjas ser tan magnánima. Las embarazadas no beben alcohol. Es malo para mi hijo. Javier lleva tanto tiempo deseando este niño, que tengo que cuidarme mucho. Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi corazón. Javier anhelaba un hijo varón. Lo sabía porque yo solo le había dado a Sofía. Mi suegra me había lanzado indirectas innumerables veces sobre la falta de un heredero, sobre la mala suerte de la familia. Y ahora ella usaba ese mismo dolor para atacarme. Oh, se me olvidaba. Cogí el cuchillo de fruta y lo hice girar lentamente en mi mano. El acero brilló, haciendo que Valeria se estremeciera. Se encogió instintivamente. Yo, con total naturalidad, empecé a pelar la manzana. La hoja se deslizaba suavemente, y las tiras de piel caían en el plato. Entonces, deja que te pele una manzana. Son muy dulces, pero sus semillas son venenosas. Hay que tener cuidado. El ambiente en el salón se tensó como la cuerda de un violín. Valeria tragó saliva. Sus ojos miraban nerviosamente hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Justo en ese momento,
La puerta del baño se abrió de golpe. Javier salió, envuelto únicamente en una toalla atada a la cintura, con el pelo todavía chorreando. Se secaba la cabeza mientras silbaba, canturreando con entusiasmo. «Cariño, tráeme un vaso de agua fresca, qué sed después de la ducha». El silbido se cortó en seco. Los pasos de Javier se detuvieron en el aire como si alguien lo hubiera petrificado. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas se contrajeron al ver la escena que tenía delante. Su mujer con un cuchillo afilado en la mano y su amante encogida de miedo en el sofá. Dos mujeres, la esposa legítima y la amante, sentadas una frente a la otra en la misma habitación, bajo el mismo techo. La toalla que envolvía a Javier parecía a punto de caer por el temblor de su dueño. El tiempo pareció detenerse en el salón. El sonido de la lluvia afuera parecía más fuerte, ahogando incluso la respiración agitada de Javier. Se quedó allí, desnudo en sentido literal y figurado, su rostro pasando del asombro al pánico más absoluto. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó Javier, con la voz quebrada, su mirada saltando de mí a Valeria como si buscara un agujero donde esconderse. Al ver aparecer a Javier, Valeria se despojó al instante de su anterior descaro y adoptó una expresión de fragilidad y desamparo. Se levantó de un salto del sofá, corrió hacia Javier y se acurrucó en su pecho desnudo, mientras las lágrimas empezaban a brotar como un aguacero de verano. «Javier, cariño, qué miedo. Elena, tu mujer, me ha engañado para que viniera. Me ha amenazado con un cuchillo. Quería matarnos a mí y a nuestro bebé», sollozaba Valeria, agarrándose el vientre, temblando como un cordero ante las garras de un lobo. Yo seguía sentada en mi sitio, con el cuchillo y la manzana a medio pelar en la mano. Al ver aquella torpe actuación solo sentí asco. El hombre al que una vez amé y respeté estaba ahora abrazando a otra mujer delante de mis narices, en mi propia casa. Al oír a Valeria, el instinto de proteger a su pequeña amante y a su hijo heredero se despertó con fuerza, superando el miedo y el sentimiento de culpa. Levantó la cabeza y me miró. Ya no con remordimiento, sino con la ira irracional de quien es pillado infraganti pero grita para disimular. «Elena, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué la has engañado para que venga? ¿Qué pretendes hacerle a mi hijo?», gritó Javier, con la cara roja de furia. Dejé el cuchillo sobre la mesa con un chasquido seco. Me levanté, miré directamente a los ojos de Javier y hablé, sin alzar la voz pero con cada palabra clara y firme. «Yo la engañé. Mira tu teléfono, el mensaje que le enviaste. Ven a casa, mi mujer está de viaje de trabajo. ¿Importa si la invitaste tú o yo, cuando ya está aquí, con un vientre que lleva tu sangre?» Javier se quedó sin palabras. Sabía que lo había atrapado, pero el orgullo de un hombre machista no le permitía admitir su error. Abrazó a Valeria con más fuerza, como si yo fuera un monstruo a punto de devorarlos. «De todas formas, está embarazada. Se supone que tienes educación. ¿Por qué te comportas como una matona? ¿A quién pretendes asustar con cuchillos y tijeras?». Pelaba una manzana para la invitada. «Si un invitado viene a casa, hay que ofrecerle algo. Es la educación básica que tu madre me enseñó. Pero para los invitados que vienen sin ser llamados y que además pretenden subirse a la cabeza del anfitrión, tratarlos así ya es bastante cortés». Sonreí con desdén. Mi mirada se clavó en Valeria, que fingía temblar en brazos de Javier. Al ver que Javier la defendía a capa y espada, Valeria se envalentonó. Soltó un grito de dolor, agarrándose el vientre y retorciéndose. «Ay, cariño, me duele la barriga. Creo que estoy de parto prematuro». Elena me mira con tanta rabia que tengo miedo de que le afecte al niño. Aquel truco manido de las telenovelas de sobremesa fue interpretado por Valeria de forma burda, pero para Javier en ese momento fue más efectivo que cualquier otra cosa. Al oír las palabras parto prematuro, el rostro de Javier se quedó sin una gota de sangre. «Valeria, ¿qué te pasa? No me asustes. Mi hijo». Javier estaba desesperado, olvidando que estaba medio desnudo, olvidando la presencia de su sufrida esposa. «Llévala al hospital, rápido», me gritó con tono autoritario, como si yo fuera la criada. «¿Qué haces ahí parada? Dame las llaves del coche». Me quedé quieta, con los brazos cruzados, observando fríamente la patética escena. El coche es un bien común. Las llaves están en la entrada. Si las quieres, cógelas tú mismo. Y a ella le duele la barriga. No se ha roto las piernas. Puede caminar sola. Javier se enfureció. Me miró con un odio que nunca antes había visto. En su arrebato de ira y preocupación por su heredero, cogió a Valeria en brazos y corrió hacia la puerta. Al pasar a mi lado, quizás por torpeza, o quizás para desahogar su rabia, me empujó con fuerza con el hombro. El empujón fue tan violento que perdí el equilibrio y caí de espaldas contra el borde de la mesa de centro de cristal. ¡Zas!
El afilado borde de la mesa me hizo un corte largo en el brazo. La sangre brotó, roja y espesa, goteando sobre el suelo blanco e inmaculado. Dolor, un dolor punzante hasta el cerebro. Pero Javier no se dio la vuelta. Ni siquiera se dio cuenta de que me había caído. En sus ojos, en ese momento, solo existían Valeria y su hijo nonato. La puerta se cerró de un portazo. El rugido del motor del coche se oyó y luego se perdió en la lluvia, dejándome sola en aquella casa enorme, fría y con olor a sangre. Caí de rodillas al suelo, mirando la herida de mi brazo que no paraba de sangrar. La carne y la piel pueden sanar, pero la herida de mi corazón estaba ya necrosada. 10 años de juventud, 10 años sacrificando mi carrera para cuidar de mi familia, y a cambio recibía un empujón despiadado y un abandono sin la menor vacilación. No lloré. Mis lágrimas se habían secado desde el momento en que leí aquel mensaje. Me arrastré para buscar el botiquín. Me vendé la herida yo misma. Cada vuelta de gasa era una capa de armadura que me ponía. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Quizás el instinto de una madre siempre le avisa cuando sus hijos están en problemas. Contesté, tratando de que mi voz no temblara. «Hola, ¿mamá?» «No, aún no duermo». «Sí, estoy bien, mamá». Mi voz se quebró. Quería romper a llorar, contarle a mi madre lo miserable que era mi marido. Quería correr a casa para que mis padres me protegieran. Pero no podía preocupar más a mis padres ancianos. Mi padre tenía problemas de corazón. No soportaría un golpe así. Solo estoy un poco cansada. Mañana llevo a Sofía a veros, ¿vale? Sí, os quiero mucho, papá y mamá. Colgué y me miré en la pantalla oscura, que reflejaba mi rostro pálido. En la oscuridad, mis ojos brillaron con una determinación de acero. Esta noche, la sumisa y resignada Elena había muerto. Mañana, al salir el sol, solo quedaría una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija y reclamar lo que le pertenecía. Esta batalla no podía perderla. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y pesado, como el ambiente en esta casa. Me levanté temprano y preparé el desayuno como de costumbre. No porque quisiera seguir sirviendo a Javier, sino porque necesitaba energía para la batalla que se avecinaba. La herida del brazo me dolía, pero no le hice caso. Solo me puse una venda fina y me puse una blusa de manga larga para cubrirla. Sobre las 8 de la mañana, el sonido de un coche aparcando bruscamente frente a la puerta. Javier entró, ayudando a Valeria a caminar con sumo cuidado, como si llevara a una emperatriz de cristal. Valeria había cambiado el camisón de la noche anterior por un vestido premamá holgado, aunque su vientre seguía plano. Llevaba un maquillaje pálido para parecer débil. Con ellos venía mi suegra, Isabel, que acababa de volver de misa, con un rosario en la mano, murmurando el Ave María. Al ver a Javier entrar con una extraña, frunció el ceño, pero cuando vio el vientre que Valeria exhibía deliberadamente, sus ojos brillaron como los faros de un coche. «Javier, ¿qué significa esto? ¿Quién es esta chica?», preguntó Isabel. Pero su tono no era severo, sino que escondía una curiosidad expectante. Javier no tuvo tiempo de responder, pues Valeria, con los ojos llorosos, se adelantó. «Buenos días, señora. Soy Valeria, la secretaria de Javier. Y llevo en mi vientre su sangre. Es un niño, señora. Lo confirmaron ayer en la ecografía». Las dos palabras, «es un niño», fueron como un hechizo que dio directamente en el punto débil de Isabel. Se quedó paralizada, dejando caer el rosario al suelo. Corrió hacia Valeria, apartando a Javier y le cogió las manos con la voz temblorosa. ¿De verdad, hija? ¿Un niño? ¿Dónde te hicieron la ecografía? ¿El médico lo ha confirmado?» «Sí, señora. El médico de la clínica Ruber lo ha confirmado. Por suerte, su nieto es muy fuerte. Ya da muchas patadas». Valeria se acarició el vientre, mintiendo sin pestañear. «Un feto de pocas semanas no puede dar patadas». Pero Isabel, cegada por la alegría, no tenía la lucidez para darse cuenta del absurdo. Yo estaba en la puerta de la cocina, con una sartén en la mano, presenciando el cambio de actitud de mi suegra, tan rápido como un relámpago. La mujer que a diario iba a misa y predicaba la moral, ahora, ante la noticia de tener un nieto varón, había tirado por la borda toda decencia. Isabel se giró para mirarme, con una mirada fría y despectiva, muy diferente a la amabilidad que acababa de mostrarle a Valeria. «Elena, ven aquí ahora mismo», me llamó, como si fuera una empleada. Salí y dejé la sartén sobre la mesa del comedor. Me llamaba madre. ¿Ves lo lista que es Valeria? Sabe dar un hijo varón a esta familia. ¿Y tú? Llevas 10 años en esta casa y solo has sido capaz de parir una niña, dejando a mi hijo sin heredero durante todo este tiempo. Ahora que Valeria está esperando al heredero, más te vale que te comportes». «¿Comportarme como madre?», pregunté,
con una calma extraña, aceptando que Valeria se quede aquí para cuidar de su embarazo. Tú eres la primera esposa. Tienes que ser tolerante y generosa, cuidarla para que todo vaya bien. Cuando dé a luz, le diré a Javier que te pase una pensión generosa, no te quedarás sin nada. Sonreí con amargura. ¿Quiere que comparta a mi marido? ¿Que sirva a su amante en mi propia casa? ¿Tantos años yendo a misa? ¿Y eso es lo que le ha enseñado Dios? No metas a Dios en esto. Isabel golpeó la mesa gritando. Una mujer que no sabe dar hijos varones comete el mayor de los pecados. Esta familia necesita un heredero. Si tú no puedes darlo, que lo dé otra. Si no lo aceptas, firma el divorcio y lárgate. Pero te advierto, esta casa es una herencia familiar. El dinero para construirla lo puso mi hijo. Si te vas, te irás con lo puesto. No sueñes con llevarte nada. Javier, a su lado, permanecía en silencio, asintiendo tácitamente a las palabras de su madre. Valeria, por su parte, se acurrucaba en el hombro de Isabel, mirándome con una sonrisa de victoria. Una alianza diabólica se había formado ante mis ojos. Un marido traidor, una suegra obsesionada y una amante retorcida. ¿Y Sofía? Es una niña. Al final se casará y será de otra familia. A partir de ahora, su habitación se la cedes a Valeria. Esa habitación da al sureste. Es buena para el feto. Isabel sentenció con una frialdad espeluznante, arrebatándole el espacio vital a su propia nieta, a la que había acunado en sus brazos. Mi corazón se encogió. Podían atacarme a mí, y yo aguantaría. Pero tocar a mi hija, arrebatarle sus derechos para dárselos a un niño que ni siquiera estaba claro que fuera de la familia, eso no podía perdonarlo. Madre, esta casa es un bien ganancial adquirido durante el matrimonio. Yo he contribuido a ella, tengo mis derechos legales. No le será tan fácil echarme. Isabel me fulminó con la mirada y sacó de su bolso un papel viejo y amarillento. ¿Crees que por ser vieja soy tonta? La escritura de esta casa sigue a mi nombre. Cuando os casasteis, os cedí el terreno, pero nunca os lo puse a vuestro nombre. Ahora, ¿a quién se lo doy? Es decisión mía. Y te lo digo desde ya. Esta casa se la pondré a nombre de mi nieto en cuanto nazca. El suelo se abrió bajo mis pies. Resulta que ella había planeado esta jugada desde hacía mucho tiempo, o al menos siempre se había guardado un as en la manga para proteger el patrimonio de su hijo. Para protegerlo de mí, su nuera, estaba con una mano delante y otra detrás, literalmente. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Tras la declaración de Isabel, Valeria se instaló oficialmente. Ocupó el dormitorio principal con la excusa de que la cama grande era más cómoda para el feto, empujándome a mí a dormir con Sofía en una pequeña y húmeda habitación trasera que antes usábamos como trastero. Javier comenzó una guerra económica. Esa tarde fui al supermercado a comprar comida y leche para la niña. Al pasar la tarjeta, la cajera me miró con lástima. Lo siento, señora, la tarjeta ha sido rechazada. El sistema dice que está bloqueada. Probé con la segunda y la tercera, todas inutilizadas. Me quedé helada en medio de la cola, con la cara ardiendo de vergüenza. Las miradas curiosas se clavaban en mí como cuchillos. ¿Tiene efectivo?, preguntó la cajera en voz baja. Rebusqué en mi cartera. Solo me quedaban unos pocos euros, insuficientes para comprar ni un brick de leche. Tuve que devolverlo todo, a regañadientes, quedándome solo con un paquete de fideos instantáneos. Al salir del supermercado, las lágrimas brotaron. Javier me había cortado las alas. Quería obligarme a arrodillarme y suplicar, o a irme por mi propio pie. Al llegar a casa, me encontré con Valeria tumbada en mi caro sofá de diseño, viendo la tele y comiendo un plato de jamón ibérico de bellota, algo que yo rara vez me permitía comprar por no gastar. El suelo estaba lleno de cáscaras de pipas. Al verme llegar con las manos vacías, Valeria sonrió con desdén. Vaya, Elena, ¿has ido de compras y no has traído nada? Pobrecita. Seguro que Javier te ha bloqueado las tarjetas. Dice que tiene miedo de que te gastes el dinero manteniendo a algún amante, así que prefiere controlarlo él. Si necesitas dinero, dímelo y te doy una limosna para ir al mercado. Dejar a toda la familia sin comer es una pena. No le respondí. Fui directa a la cocina. Pero mi cocina ya no era mía. Todo estaba desordenado. Los botes de especias que yo mantenía en orden estaban tirados por cualquier parte. Sobre la mesa, una pila de platos sucios del mediodía sin fregar. Oye, Elena, es que después de comer, mi suegra y yo estábamos un poco cansadas y no hemos fregado. Ya que estás, hazlo tú, ¿vale? El médico dice que no puedo tocar productos químicos. La voz de Valeria llegó desde el salón, con un tono de mando, como una señora a su sirvienta. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne. Paciencia. Debía tener paciencia.
Aún no tenía pruebas, ni dinero, ni poder. Si montaba un escándalo ahora, perdería la custodia de mi hija. Me puse a fregar en silencio. El tintineo de los platos reflejaba el caos de mi interior. Por la noche, fui a buscar a Sofía a su habitación. La niña estaba acurrucada en un rincón de la cama, abrazando un oso de peluche roto, con los ojos hinchados. «Sofía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras?» Corrí a abrazarla, alarmada. Sofía se encogió, mirando con miedo hacia la puerta, y susurró. «Mamá, la tía Valeria me ha dicho que soy una bastarda. Dice que papá nos va a echar a la calle y que tendré que pedir limosna». Le subí la manga del pijama y me quedé sin aliento. En su pequeño brazo había un enorme moratón, con la forma clara de los dedos de alguien que la había pellizcado. ¿Te ha pellizcado ella? Mi voz temblaba de una ira incontenible. Sí. Antes fui a por agua y sin querer le derramé un poco en su vestido. Me pellizcó y me dijo que si se lo contaba a mamá o a papá, le diría a papá que me pegara. La sangre me subió a la cabeza. Podía soportar que me humillaran, que me robaran a mi marido, mi casa, mi dinero, pero que tocaran a mi hija, que la hirieran física y psicológicamente. El demonio que llevaba dentro había despertado oficialmente. Abracé a mi hija con fuerza, le besé la frente. Ya no lloraba. En su lugar, mis ojos ardían con la furia de una fiera herida, lista para despedazar a su enemigo. Tranquila, Sophie. Mamá te pide perdón. A partir de ahora nadie volverá a hacerte daño. Te lo juro. Me levanté y salí de la habitación. No llevaba un cuchillo, pero el aura que desprendía era más afilada que cualquier hoja. Caminé directamente hacia el salón, donde resonaban las risas de Javier, Isabel y Valeria. Se estaban divirtiendo a costa del dolor de mi hija. Muy bien. Me detuve frente a la puerta del salón. Respiré hondo. Esta noche, esta casa iba a temblar. Vi el teléfono de Valeria sobre la mesa de centro. Un plan se formó en mi cabeza. Si ellos querían jugar a tirar la piedra y esconder la mano, yo jugaría a devolverles la jugada con su propia medicina. Entré, con el rostro impasible, aterrador. Valeria, ¿te apetece un poco de manzanilla? Te preparo una taza para que le siente bien al heredero. Los tres se quedaron mirándome, atónitos. ¿Era esta sumisión inesperada una señal de rendición o el comienzo de una gran tormenta? Los días siguientes, la casa que había sido mi hogar se convirtió en una jaula asfixiante, donde cada aliento olía a cálculo y falsedad. Traté de ser paciente, de jugar el papel de la esposa resignada, de la nuera obediente, para encontrar la oportunidad de contraatacar, pero no imaginaba lo terrible que puede llegar a ser la maldad humana cuando la codicia y el egoísmo toman el control. Últimamente mi cabeza estaba siempre nublada, confusa, como si caminara sobre las nubes. Mi memoria había empeorado drásticamente. A veces estaba cocinando una sopa y al darme la vuelta, la encontraba salada como si alguien hubiera echado un salero entero, aunque recordaba claramente no haberla probado. Otras veces acababa de tender la ropa y al rato la encontraba tirada en el suelo, manchada de barro. Elena, ¿has vuelto a olvidarte de tomar las vitaminas para la memoria? Últimamente estás muy despistada. Mira, te has dejado la plancha encendida y has quemado una camisa de Javier. La voz chillona de Valeria desde el salón me sacó de mi letargo. Corrí hacia adentro y vi la camisa blanca de mi marido con una gran quemadura. La plancha aún humeaba. Me quedé de piedra. Estaba segura de que no había tocado la plancha en toda la mañana. Javier bajó de la planta de arriba y me miró con una mezcla de asco y falsa compasión. ¿Qué te pasa, Elena? En casa. Sin hacer nada. Solo las tareas del hogar. Y ni eso haces bien. ¿O es que te has vuelto loca? Yo no. Balbuceé, con la garganta seca. Quería explicarme, pero la cabeza me dolía como si me la partieran con un martillo, y los párpados me pesaban. Esa noche, después de una cena tensa, Valeria me trajo un vaso de zumo de naranja, con una expresión falsamente amable. Toma, Elena, para que recuperes fuerzas. Tienes mala cara. Al fin y al cabo, somos familia. Tienes que estar bien para cuidar de Sofía. Miré el vaso de zumo de un color amarillo intenso. Una sospecha surgió en mí, pero la sed abrasadora y el dolor de cabeza que me atormentaban nublaron mi juicio. Cogí el vaso y me lo bebí de un trago. El sabor era un poco amargo, con un regusto extraño al final. Solo 15 minutos después, el mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Las paredes parecían derrumbarse sobre mí. El techo giraba sin parar. Sentía un calor abrasador, como si tuviera fuego por dentro. Me levanté tambaleándome. Quería buscar agua fría, pero mis piernas y brazos no me respondían. En mi delirio, me vi gritando, rompiendo cosas. Vi a Valeria, acurrucada en los brazos de Javier, grabándome con su teléfono, con una sonrisa maliciosa en los labios.
Oí a mi suegra gritar a los vecinos. Dios mío, mi nuera se ha vuelto loca. Quiere matarnos a todos con un cuchillo. Ayúdenme, por favor. Quería gritar que no estaba loca, que ellos me habían drogado, pero mi lengua estaba paralizada. Solo podía emitir sonidos guturales sin sentido. La última imagen que vi antes de que la oscuridad lo envolviera todo fue el rostro frío y cruel de Javier. Me miraba como a un trasto viejo del que hay que deshacerse cuanto antes. Cuando desperté, el olor a desinfectante me golpeó la nariz, revolviéndome el estómago. Abrí los ojos y me vi en una cama de hierro fría, con las manos y los pies atados con correas de cuero. A mi alrededor, 4 paredes blancas, sin ventanas. La puerta de hierro se abrió y entró un hombre con bata blanca, acompañado de Javier. Lo reconocí. El doctor Ramos, un viejo amigo de copas de Javier. ¿Qué tal? ¿Es grave lo de mi mujer?, preguntó Javier, con un tono de falsa preocupación que me dio náuseas. Ramos se ajustó las gafas, me miró mientras yo yacía inmóvil y soltó una sentencia escalofriante. Picosis aguda, con tendencias violentas y delirios paranoides. Necesita aislamiento y tratamiento a largo plazo. Ya he preparado el certificado de salud mental. No te preocupes, la sangre se me heló en las venas. Un plan perfecto. Convertir a su mujer en una loca para arrebatarle legalmente la custodia de su hija, sus bienes y su honor. Me revolví, gritando desesperada. Javier, eres un miserable. ¿Te atreves a hacerme esto? Sacadme de aquí, no estoy loca. Javier se acercó, se inclinó sobre mí y susurró para que solo yo lo oyera. Pórtate bien, cariño. Descansa aquí unos meses. Cuando Valeria y yo nos casemos, vendré a buscarte, si es que sigues cuerda. Me metió un papel arrugado en la mano, sonrió con malicia y se fue, dejándome gritando en vano entre las 4 paredes blancas de un psiquiátrico. Pero lo más terrible no era el encierro, sino la frase garabateada en el papel que me acababa de dar. Tu padre está en urgencias en el Hospital La Paz. Infarto de miocardio. La noticia del infarto de mi padre fue como una puñalada mortal en el corazón, más dolorosa que cualquier tortura física. Mi padre, un hombre bueno y sencillo toda su vida, el que vendió el huerto de su jubilación para darnos el capital inicial para nuestro negocio, ahora se debatía entre la vida y la muerte en una cama de hospital. Probablemente porque se había enterado de que su querida hija se había vuelto loca y su marido la había abandonado. Me mordí el labio hasta sangrar. El sabor metálico en mi boca me ayudó a mantener la poca cordura que me quedaba. No podía volverme loca. No tenía permitido volverme loca. Si me derrumbaba ahora, ¿quién salvaría a mi padre? ¿Quién protegería a Sofía? La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez no era el doctor Ramos, sino Javier. Entró con aire despreocupado, con una gruesa carpeta en la mano. Acercó una silla a la cama y me miró con la superioridad de quien concede un favor. He oído que tu padre está muy grave. Necesita una operación de bypass urgente. El coste ronda los 100.000 euros. ¿Y tu familia? Bueno, tus padres no tienen pensión. El dinero de la venta del terreno nos lo dieron todo para construir la casa. Lo miré con los ojos inyectados en sangre, odiándolo tanto que quería despellejarlo vivo. ¿Todavía tienes la cara de mencionar eso? El dinero del sudor y las lágrimas de mis padres. Déjate de sentimentalismos, me cortó Javier, arrojándome la carpeta al pecho. Firma. Un divorcio de mutuo acuerdo. Renuncias a todos los bienes y me cedes la custodia de Sofía. A cambio, transferiré inmediatamente 200.000 euros para la operación de tu padre y le diré a Ramos que te saque de este manicomio. Cogí los papeles del divorcio, mis manos temblaban. Cada cláusula era como una sentencia de muerte para mi vida. Bienes. Doña Elena García renuncia voluntariamente a cualquier bien ganancial. Hijos. Se otorga la custodia de la menor Sofía Pérez García a su padre, don Javier Pérez. La madre no podrá visitarla sin el consentimiento del padre. ¿Me acorralas hasta este punto? Sofía es mi hija. Necesita a su madre, dije con la voz quebrada. Las lágrimas calientes corrían por mi cara. Javier se encogió de hombros, con una expresión de fría indiferencia. Sofía estará mejor conmigo. Tú ahora eres una loca. Sin dinero. Sin casa. ¿Con qué la vas a criar? ¿Con agua? ¿O prefieres que tu padre se muera en un hospital por falta de dinero para la operación? Tocó mi punto más débil. El deber filial y el amor maternal me desgarraban por dentro. Por un lado, mi derecho a ser madre. Por otro, la vida de mi anciano padre. Cerré los ojos. La imagen de mi padre delgado y sufrido apareció ante mí. Había sacrificado toda su vida por mí. No podía dejar que muriera de esa manera tan injusta. Y Sofía, perdóname, hija. Mamá tiene que vivir. El abuelo tiene que vivir, para que mamá tenga la oportunidad de recuperarte. Dame el bolígrafo, dije con la voz ronca,
como el sonido de un cristal al romperse. Javier sonrió con suficiencia y me dio la misma pluma estilográfica cara que yo le había regalado cuando lo ascendieron a director. Firme. Mi letra era temblorosa y torcida, pero firme. Cada trazo era como si me arrancaran un trozo de mis entrañas. Muy bien. Eres una hija muy devota, dijo Javier, recogiendo los papeles y dándome unas palmaditas en la mejilla con aire burlón. El dinero ya está transferido. La orden de alta llegará en 1 hora. Que tengas suerte con tu nueva vida de mendiga. Se dio la vuelta y se fue, sin el menor atisbo de nostalgia. 1 hora después, me dieron el alta. Corrí como una loca al hospital. Mi padre ya estaba en el quirófano. Mi madre estaba sentada en el pasillo, con el pelo completamente blanco, los ojos hinchados. Al verme, rompió a llorar y me abrazó. Elena, hija mía. Qué desgracia tan grande. Decían que estabas loca, pero yo no me lo creí. Sabía que mi hija no estaba loca. Abracé a mi madre, mis lágrimas empaparon su blusa. No estoy loca, mamá. Tengo que estar cuerda para vengarme. Lo he perdido todo, mamá. La casa, el dinero, mi hija. Lo he perdido todo. Esa noche, la operación fue un éxito. Mi padre superó la crisis. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano callosa. Afuera llovía a cántaros. Los relámpagos rasgaban el cielo nocturno de Madrid. Ya no tenía un hogar al que volver. Era una indigente, con fama de loca, abandonada por su marido. Pero en lo más profundo de mi dolor, una llama de venganza comenzaba a arder. Juré por el cielo y la tierra que recuperaría todo, con intereses. Haría que aquellos que pisotearon a mi familia se arrodillaran para suplicar perdón. El teléfono en el bolsillo de mi vieja chaqueta vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero sabía perfectamente de quién era. Una foto de una familia feliz. Javier, Valeria y Sofía, sentados comiendo en una marisquería. En mi casa. Junto a la foto, un mensaje. Gracias por ceder el escenario. Que duermas bien bajo algún puente. Apreté el teléfono con tanta fuerza que la pantalla se resquebrajó, cortándome la mano y haciéndola sangrar. 3 meses después, el olor a grasa, a restos de comida rancia, al penetrante detergente químico, me revolvía el estómago. Pero mi estómago vacío no tenía nada que expulsar. Estaba en cuclillas en la zona de lavado de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Mis manos, que Javier solía lavar por su delicadeza, estaban ahora arrugadas, la piel despellejada por estar demasiado tiempo en agua y jabón, las uñas sucias y ásperas. Había conseguido un trabajo aquí como friegaplatos. Era un trabajo duro, mal pagado, pero al menos me daban comida, alojamiento, y nadie preguntaba por mi pasado ni por aquel falso certificado de salud mental. Durante el día lavaba miles de platos. Por la noche, aprovechaba para estudiar Derecho y Contabilidad en mi teléfono con la pantalla rota. Oye tú, mueve esas manos. Los clientes VIP están esperando el postre. ¿A qué esperas para respirar? La voz del gerente retumbó. Sí, señor, ya voy, dije, bajando la cabeza y frotando frenéticamente una pila de platos de porcelana blanca. Esta noche había un gran evento en el restaurante. Al parecer, la celebración anticipada del primer mes del hijo de algún magnate de la construcción. No me importaba. Solo me concentraba en mi trabajo para ganar algo de propina. De repente, el sonido de unos tacones resonó en el suelo húmedo de la cocina. Un perfume intenso a nardos, un aroma familiar hasta la obsesión, se coló en mi olfato, eclipsando el olor a grasa. ¡Puaj! ¡Qué asco de sitio! ¿Y me haces entrar aquí para revisar la comida, cariño? Vas a hacer que se me estropee el niño. Esa voz... Moriría y la reconocería. Era Valeria. Me encogí, tratando de esconderme en el rincón más oscuro, junto a una torre de platos, esperando que no me viera. Pero el destino es caprichoso, o más bien, el mundo es un pañuelo. Oye, esa cara me suena... Valeria se detuvo y se inclinó para mirarme. Llevaba un deslumbrante vestido de noche de lentejuelas. Su vientre había crecido un poco, o quizás era un buen relleno. Al cuello, un collar de diamantes que cegaba. Javier la seguía, con una copa de vino en la mano, la cara roja por el alcohol. Al verme, entrecerró los ojos con desprecio. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Mi exmujer? ¿Has caído tan bajo como para fregar platos? En fin, Dios los cría y ellos se juntan. La que es de baja estofa, aunque se vista de seda, estofa se queda. Me levanté lentamente, me alisé el delantal sucio de grasa. Levanté la cabeza y los miré directamente. Mi mirada ya no era la de la mujer asustada de antes, sino la calma de un lago antes de la tormenta. Ganarse la vida con un trabajo honrado no es de baja estofa. Peor es vivir de chupar la sangre y engañar a los demás. Valeria soltó una carcajada, una risa estridente y desagradable.
Todavía tienes la lengua muy larga. Javier, cariño. Mira qué penita. Venga. Por los viejos tiempos. Te doy un poco de dinero, como un regalo de mi futuro heredero. Dicho esto, Valeria sacó de su bolso un fajo de billetes pequeños, de 5 y 10 euros, arrugados, y me los tiró a la cara. Los billetes volaron y cayeron en el charco de agua sucia a mis pies. Recógelos, para que te compres medicinas para tu locura. Valeria se partía de risa. Javier se unió a ella. La abrazó por la cintura y se dio la vuelta. Vámonos, cariño. No te juntes con esta chusma. ¿A la fiesta? ¿Qué nos esperan? Se fueron, dejándome sola entre los platos sucios y los billetes esparcidos. No lloré. Me agaché y recogí cada billete. No por codicia, sino porque respetaba el valor del dinero, y usaría ese mismo dinero humillante para comprarles un billete al infierno. Cuando fui a vaciar un cubo de agua sucia al baño de mujeres, oí arcadas en el baño VIP. La puerta estaba entornada. Miré con curiosidad por la rendija. Era Valeria. Se estaba provocando el vómito. Pero lo que me dejó de piedra no fue eso, sino lo que hizo después. Se levantó, tiró de la cadena y sacó de su bolso una pequeña petaca. Bebió a grandes tragos, se enjuagó la boca y tragó con la satisfacción de un adicto que consigue su dosis. Una mujer embarazada, esperando al preciado heredero, con náuseas, bebiendo alcohol a escondidas en un baño. Algo no cuadraba. Una corazonada me dijo que el embarazo de Valeria tenía truco, o era tan alcohólica que le importaba un bledo la vida de su hijo, o ese embarazo no existía de la forma en que todos pensábamos. Contuve la respiración, saqué mi teléfono y, en silencio, tomé una foto de ella bebiendo a través de la estrecha rendija de la puerta. A las 12 de la noche, terminé mi turno. Arrastraba los pies cansados por la acera desierta. El viento frío de la noche se colaba por mi fina blusa, haciéndome temblar. En mi cabeza, la imagen de Valeria bebiendo en el baño no dejaba de dar vueltas. Esa pista bailaba en mi mente, pero no sabía por dónde empezar a desenmascararla. ¿Cómo podía una simple friegaplatos acceder a su historial médico? ¿Elena? ¿Eres tú, Elena? Un coche negro y reluciente se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando el rostro de un hombre con gafas, de aspecto intelectual y educado. Entrecerré los ojos para ver mejor. ¿Marcos? Exclamé, sorprendida. Marcos era un compañero de la universidad. En aquel entonces, estaba secretamente enamorado de mí, pero nunca se atrevió a decírmelo porque Javier y yo ya éramos la pareja perfecta. Oí que después de graduarse, se fue a estudiar un máster de Derecho a Francia y al volver abrió su propio bufete. Ahora era muy famoso. Marcos abrió la puerta del coche a toda prisa. Se bajó y al ver mi aspecto lamentable, con el pelo revuelto, la ropa oliendo a comida, las manos agrietadas, sus ojos reflejaron una pena que no pudo ocultar. Dios mío, Elena, ¿cómo has acabado así? Oí que te habías divorciado, que estabas enferma, pero no me imaginaba esto. Sonreí forzadamente, escondiendo mis manos feas a la espalda. Así es la vida, Marcos. Unas veces se está arriba y otras abajo. ¿Tú estás bien? Sube al coche, te llevo a casa. No te niegues. No puedo dejar que camines sola a estas horas de la noche. Marcos insistió. Me abrió la puerta y me ayudó a entrar. En el coche, el ambiente cálido y el suave perfume masculino me hicieron sentir una enorme autocompasión. Ante la sinceridad de Marcos, mi coraza de mujer fuerte se hizo añicos. Le conté todo. Lo del embarazo, la trampa para meterme en el psiquiátrico, cómo me obligaron a firmar el divorcio para salvar a mi padre. Se lo conté entre lágrimas, desahogando toda la amargura acumulada durante tanto tiempo. Marcos escuchó en silencio. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminé, golpeó el volante con fuerza. Miserable. No me imaginaba que Javier pudiera ser tan rastrero. Elena, no te preocupes. Yo te ayudaré. Un divorcio forzado bajo coacción y sin estar en plenas facultades mentales se puede apelar y anular. Además, todo lo que me has contado apunta a un delito de estafa y apropiación indebida. Pero no tengo dinero para pagar un abogado. Marcos, dije en voz baja. No quiero tu dinero, quiero justicia y quiero volver a verte sonreír como antes. Marcos se giró para mirarme, con una calidez inusual en sus ojos. Mañana ven a mi despacho. Empezaremos de nuevo. Te ayudaré a investigar las finanzas de la empresa de Javier. Tengo la sensación de que tiene graves problemas económicos y por eso se ha apresurado a deshacerse de ti, para quedarse con el patrimonio de tu familia. A la mañana siguiente fui al bufete de Marcos. Me mostró una gruesa carpeta que había conseguido investigar durante la noche. Mira esto, Elena. La constructora de Javier es solo una fachada.
Debe al banco y a prestamistas decenas de millones de euros por el juego y por inversiones en criptomonedas. Lleva un año desviando en secreto vuestros bienes comunes a empresas fantasma. Me quedé de piedra, mirando las cifras en rojo. Resulta que Javier llevaba mucho tiempo planeando abandonarme. No era solo por Valeria y el embarazo. Eso fue solo la excusa, el catalizador para acelerar el proceso de apropiación de bienes. Y al final, la casa y el terreno de mis padres. Y hay algo más. Marcos dudó un momento y sacó otro papel. He pedido que investiguen a Valeria. No es trigo limpio. Antes de ser la secretaria de Javier, estuvo con otros 2 empresarios y con ambos usó el mismo truco del embarazo para sacarles dinero. Luego, casualmente, sufría un aborto y desaparecía con una buena suma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis sospechas tenían fundamento. Valeria era una zorra profesional, y Javier, que se creía el cazador, era en realidad la presa gorda. Marcos, necesito pruebas sobre el embarazo de Valeria. La vi bebiendo alcohol. Si no está embarazada, todo el castillo de naipes de Isabel y Javier se derrumbará. De acuerdo. Atacaremos por ese flanco. Pero ten cuidado, Elena. Si tocas un avispero, te picarán y dolerá mucho. Ya no me da miedo el dolor, Marcos. Ahora solo tengo miedo de no conseguir justicia para mi hija. Gracias a los contactos de Marcos, conseguí la dirección de la clínica privada a la que Valeria acudía para sus revisiones. Era una clínica clandestina, en un callejón, especializada en servicios delicados que los grandes hospitales rechazaban. Me disfracé de mujer de pueblo, con una mascarilla que me cubría casi toda la cara, ropa vieja y una cesta de plástico, fingiendo ser una chatarrera. Me rodé por la clínica durante 2 días, observando su funcionamiento. Cada día, sobre las 5 de la tarde, una enfermera sacaba la bolsa de residuos sanitarios a un contenedor público al principio del callejón, esperando al camión de la basura. Era mi única oportunidad. El tercer día por la tarde, lloviznaba. Vi a Valeria salir de la clínica, caminando con aire despreocupado, acariciándose el vientre mientras subía a un taxi que la esperaba. Justo después, la enfermera sacó la bolsa de basura negra. Esperé a que se fuera y me lancé al contenedor como una gata callejera hambrienta. El olor a residuos médicos, a algodón ensangrentado, a desinfectante, me revolvió el estómago. Pero contuve la respiración y, con las manos desnudas, empecé a rebuscar en cada bolsa. Por favor, murmuraba, mientras la lluvia y el sudor me corrían por la cara. Buscaba papeles, cajas de medicamentos, y entonces mis dedos tocaron un papel arrugado, roto por la mitad, con un chicle pegado. Temblorosa. Uní los 2 trozos bajo la luz amarillenta de una farola. Informe de ecografía. Nombre: Valeria Sánchez. Año de nacimiento: 1999. Diagnóstico clínico: amenorrea, desarreglo hormonal. Resultado de la ecografía: útero de tamaño normal, endometrio de 12 milímetros de grosor. No se observa saco gestacional en la cavidad uterina. Conclusión: ausencia de embarazo. Se recomienda seguimiento o tratamiento para regular el ciclo menstrual. El mundo dio vueltas a mi alrededor. Sostenía el papel en mis manos como si fuera una bomba atómica. No estaba embarazada, en absoluto. Ese vientre abultado era un relleno, o había engordado, o simplemente era la ilusión que ella había sembrado en la mente de todos. Y Javier, que siempre se había jactado de su astucia, que había abandonado cruelmente a su mujer y a su hija por un heredero, estaba manteniendo a una parásita, adorando un útero vacío. Me eché a reír. Una risa que resonó en el callejón desierto, salvaje y amarga. Me reí de la estupidez de Javier, de la ceguera de Isabel, y me reí de mí misma por haber sufrido por semejantes miserables. Guardé con cuidado el informe en una bolsa de plástico. Escondiéndolo bien, esta era la llave para abrir las puertas del infierno, para dar el último adiós a este matrimonio podrido, y comenzar el camino de la venganza. Cuando me disponía a irme, oí unos pasos apresurados detrás de mí. «Oiga, la de la chatarra, ¿qué está haciendo?» Me di la vuelta, sobresaltada. Era el guardia de seguridad de la clínica. Llevaba una porra y se acercaba con cara de pocos amigos. Seguramente me había visto rebuscar en la basura y sospechaba. Si me pillaba ahora, todo mi esfuerzo se iría al traste. Valeria y Javier sabrían que los había descubierto, y encontrarían la forma de destruir las pruebas o de hacerme daño. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Apreté la cesta, buscando con la mirada una salida. Era un callejón sin salida, con una única entrada que el guardia estaba bloqueando. «¡Quieta ahí! ¡Dame la bolsa para que la revise!», gritó, abalanzándose sobre mí y agarrándome por la ropa. La mano ruda del guardia de seguridad se aferró a mi blusa como una tenaza de acero. El olor a tabaco barato me golpeó en la cara,
junto con la mirada agresiva y escrutadora de quien se siente con poder sobre la vida y la muerte. En ese instante crítico, el miedo extremo se transformó en un feroz instinto de supervivencia. Sabía que si le permitía registrarme y encontraba aquel arrugado informe médico, no solo mi plan de venganza se desvanecería, sino que mi propia vida correría peligro. Valeria y Javier no se detendrían ante nada para silenciarme. «Suélteme, viejo verde». «¡Socorro, que me están acosando!», grité a pleno pulmón, un sonido agudo que rasgó el silencioso velo de lluvia del callejón. Al mismo tiempo, con rapidez, fingí un ataque epiléptico. Mis brazos y piernas se agitaron salvajemente, y eché espuma por la boca. Escupí deliberadamente, con los ojos en blanco. El guardia se quedó horrorizado. No esperaba que aquella chatarrera cubierta de barro reaccionara de una manera tan violenta y espeluznante. Me soltó de inmediato como si se hubiera quemado, retrocediendo varios pasos, con el rostro pálido como la cera. «Loca, ¿tienes la rabia? Si no te he hecho nada», masculló, con una expresión de asco y miedo. Aprovechando su momento de distracción, me levanté de un salto. Apreté con fuerza la cesta de plástico rota contra mi pecho y eché a correr como alma que lleva el diablo. Corrí como nunca antes lo había hecho, chapoteando en charcos de agua negra, sin importarme el barro que me salpicaba la cara. No me atreví a mirar atrás. Solo corría hacia la tenue luz de la farola al final del callejón, como una polilla buscando la vida. Después de correr una buena distancia, cuando estuve segura de que nadie me seguía, me detuve para jadear junto a un viejo plátano. Mi corazón martillaba en mi pecho, mis pulmones ardían. Temblorosa, saqué el informe del bolsillo interior de mi sujetador. Estaba empapado de sudor y lluvia, pero las palabras útero normal, ausencia de embarazo seguían ahí, claras y firmes como una sentencia de muerte para la torpe farsa de Valeria. Esa noche, en el despacho de Marcos, bajo la luz amarillenta de una lámpara, analizamos juntos los documentos financieros que había conseguido. Cuanto más profundizaba en las cifras, más se me helaba la sangre. La fachada de director exitoso, de joven empresario modelo que Javier había construido con tanto esmero, resultaba ser un cascarón vacío, podrido y corrupto hasta la médula. «Elena, mira esto». Marcos señaló con el bolígrafo una línea de números en rojo en la pantalla del ordenador, con voz grave. «La empresa de Javier tiene una hipoteca con el banco de 15 millones de euros y el plazo de devolución del principal está a punto de vencer. Sin contar los préstamos usureros que ha pedido para cubrir las pérdidas de sus proyectos fantasma, está al borde de la bancarrota». Me quedé de piedra, mis manos se aferraron al frío borde de la mesa de madera. Pero si le sigue comprando bolsos de marca a Valeria, ha cambiado de coche, sigue organizando fiestas por todo lo alto. Es una táctica. Pan para hoy y hambre para mañana. Una pantalla de humo para engañar a nuevos inversores, explicó Marcos, mirándome con compasión. Y lo más importante, necesita una fuente de dinero limpio para refinanciar la deuda con el banco y mantener su puesto de director. ¿Sabes dónde está esa fuente de dinero? Levanté la vista y me encontré con la mirada significativa de Marcos. Un relámpago cruzó mi mente, disipando toda la niebla. «El terreno de mis padres en el pueblo», dije, con la voz quebrada por el dolor. Un terreno de más de 2000 metros cuadrados en las afueras, donde mis padres pasaban su jubilación. El precio de la tierra en esa zona se había disparado por un nuevo plan urbanístico, y su valor podía alcanzar varios millones de euros. Javier lo sabía perfectamente. Me obligó a divorciarme, a irme sin nada, pero nunca dejó de ambicionar ese terreno. «Exacto», asintió Marcos. «Necesitaba que te divorciaras para que no tuvieras control sobre los bienes comunes, y luego usaría alguna artimaña para obligarte a ti o a tus padres a vender el terreno para pagar sus deudas. Valeria y su falso embarazo solo fueron un peón para acelerar el proceso, para presionarte psicológicamente y que lo dejaras todo». Me dejé caer en la silla, temblando. La sensación de haber sido traicionada, utilizada, tratada como un cordero al que desplumar y descuartizar, me revolvió las entrañas. Resulta que mis 10 años de juventud, mi sacrificio y mi dedicación no valían nada frente a un frío cálculo en su tablero de ajedrez de poder y dinero. No solo quería robarme a mi marido, al padre de mi hija, sino también el último refugio de mis padres. «Miserable. Animal», siseé entre dientes. Las lágrimas de rabia corrían calientes por mis mejillas. Había confiado en él, lo había amado. ¿Cómo podía ser tan cruel? Marcos me puso la mano en el hombro. El calor de su mano me tranquilizó un poco. «Llorar ahora no soluciona nada, Elena. Él quiere jugar a la estafa, pues nosotros le devolveremos la jugada con sus propias reglas. ¿Te atreves?» Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza para mirar a Marcos. En mis ojos hinchados, ya no había la debilidad de una mujer abandonada, sino la llama de una venganza que ardía con fuerza.
Recordé la sonrisa victoriosa de Valeria, el empujón despiadado de Javier, las lágrimas de mi padre en la cama del hospital, que si me atrevo, ya no tengo nada que perder. Si quiere engañarme, se va a enterar de lo que vale un peine. Haré que se arrepienta de haber nacido. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. En mi mente, un plan audaz comenzaba a tomar forma. Javier estaba desesperado por dinero, estaba acorralado. Era como una bestia herida, agresiva pero llena de puntos débiles. Y yo sería la cazadora paciente, tendiendo la trampa más dulce para que él mismo cayera en ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de spam ofreciendo préstamos rápidos. Sonreí con malicia. Una idea loca se me ocurrió. Me giré hacia Marcos, con la mirada afilada como un cuchillo. Marcos, ¿puedes ayudarme a falsificar un perfil financiero? Quiero convertirme en una inversora providencial. A la mañana siguiente, me planté frente a una peluquería de barrio. En el espejo, la imagen de una mujer de 35 años, avejentada, demacrada, con el pelo largo y descuidado recogido en un moño, el peinado típico de madre de familia que Javier siempre criticaba por desaliñado. Me toqué el pelo, donde una vez sus caricias se habían posado, donde se guardaban tantos recuerdos agridulces de mi vida de casada. Córtamelo. Corto. Por los hombros. Un corte bob moderno, le dije a la peluquera, con voz firme, sin la menor duda. El sonido de las tijeras, un sas seco, y un mechón de pelo largo cayó al suelo, inerte como una serpiente muerta. Sentí una ligereza increíble, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Me miré en el espejo. El pelo corto enmarcaba mi rostro, dejando al descubierto un cuello esbelto y una clavícula delicada. Parecía 10 años más joven. Mi mirada se había vuelto más aguda, más viva. Al salir de la peluquería, fui a una tienda de moda de oficina de alta gama con el dinero que Marcos me había prestado. Me compré trajes de chaqueta de corte impecable, blusas de seda suave, unos tacones de aguja de punta fina. Ya no era la Elena friega platos, ni la Elena ama de casa sumisa. Frente al espejo estaba Elena García, la exdirectora financiera, la mujer que una vez había hecho doblegarse a las cifras. Me puse un traje de chaqueta azul marino, me pinté los labios de un rojo intenso, me puse un poco de perfume con notas de sándalo, el aroma de la fuerza y el misterio, respiré hondo y salí a la calle, sintiendo las miradas de admiración de la gente. Por primera vez en muchos años me sentí valiosa. Sentí que estaba viviendo, no sobreviviendo en una cocina grasienta. Marcos me había conseguido un puesto en el departamento financiero de la principal competidora de Javier, la constructora Hércules. Con mi experiencia y capacidad, y con la recomendación de Marcos, me contrataron rápidamente como jefa del equipo de auditoría interna. Mi misión no era solo trabajar, sino también recopilar pruebas de las irregularidades en las licitaciones y la evasión de impuestos de la empresa de Javier, a través de mis contactos en el sector. Mi primer día de trabajo me senté en una cómoda silla giratoria en una oficina con aire acondicionado. Mis dedos volaban sobre el teclado. La sensación de poder regresó, haciendo que la sangre me hirviera. Empecé a revisar todos los proyectos en los que la empresa de Javier competía con Hércules. Bingo. Mis ojos se iluminaron al encontrar una debilidad mortal. En el expediente de licitación del proyecto de apartamentos de lujo Las Rosas, Javier había falseado su capacidad financiera y había utilizado una lista de personal ficticia para cumplir los requisitos. Y lo que es más audaz, estaba conchavado con un proveedor de materiales de construcción baratos para cambiar cemento y acero de baja calidad. Embolsándose una diferencia de millones de euros, este era su talón de Aquiles. Abrí una nueva tarjeta SIM prepago, escribí un mensaje corto pero contundente y se lo envié directamente al móvil personal de Javier. Hola, director Javier. Conozco el secreto de las barras de acero de tercera que piensas colar en el proyecto Las Rosas. Si no quieres que la inspección de obras llame a tu puerta mañana por la mañana, prepárate. Firma. Alguien que sabe demasiado. Pulsé enviar. Sonreí y me tomé un sorbo de café solo, sin azúcar. El amargor en la punta de la lengua dejaba un regusto extrañamente dulce. Al otro lado, Javier debía de estar saltando como si se sentara sobre brasas. Estaría desconcertado. Sospecharía de todos, desde sus subordinados hasta sus socios. La sospecha es el veneno que más rápido mata a una persona, y yo le inyectaría ese veneno en su vida, poco a poco. No me detuve ahí. Escribí un correo electrónico anónimo a la cuenta de Valeria. Adjunté un escaneo, con la información sensible tachada, de la notificación de deuda del banco de Javier, con el siguiente texto. Pensabas que habías pescado a un millonario, y resulta que has pillado al rey de los morosos. Más te vale buscarte la vida antes de acabar en la calle, guapa. Cerré el portátil. Miré por la ventana.
El cielo de Madrid estaba extrañamente despejado hoy. El juego no ha hecho más que empezar, ex marido. Me convertiste en una loca a los ojos del mundo, pues ahora yo te convertiré en una marioneta en mis manos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Ha picado el pez? Le respondí. Se está retorciendo. Esta noche te invito a cenar, para agradecer a mi benefactor. Me levanté, me ajusté la chaqueta y salí del despacho con el porte de una guerrera. Ya no tenía miedo. Ya no era débil, porque a mis espaldas no solo había un abismo, sino también mi hija y mis padres, que me esperaban. Tenía que ganar. Tal como había predicho, el mensaje anónimo fue como una piedra lanzada a un estanque en calma, agitando las aguas de la familia de Javier. El efecto dominó, comenzó. Esa noche, le pedí a un amigo que trabajaba como repartidor en Globo que vigilara discretamente la casa de Javier. Me informó de que se oía una discusión muy fuerte, platos y vasos volando hasta el jardín. Sentada en una cafetería frente a su calle, con los auriculares puestos, sonreí fríamente, imaginando el caos en el interior. Valeria, después de recibir el correo sobre la enorme deuda de Javier, seguramente había perdido la calma. Con su naturaleza práctica y codiciosa, saber que su amante millonario era en realidad un gran deudor debió de ser como un jarro de agua fría. Empezaría a interrogarlo, a recriminarle, y por supuesto, a buscar a escondidas una salida para ella. La caja fuerte de Javier sería su primer objetivo, y Javier, con el dolor de cabeza del mensaje amenazante sobre los materiales de construcción, y ahora, al llegar a casa, encontrarse con que su futura madre de su hijo le interrogaba sobre el dinero, seguramente se volvería loco. Necesitaba consuelo, una retaguardia sólida, pero Valeria en ese momento solo mostraba su verdadera cara de cazafortunas. Decidí añadir un golpe más para dividir por completo esa alianza diabólica. Mi siguiente objetivo: Isabel. Usé una cuenta de Facebook falsa para agregar a Isabel. Le encantaba presumir en las redes de sus visitas a la iglesia y de sus falsas obras de caridad. Le envié por Messenger una serie de fotos de Valeria en un bar de copas, con una copa en la mano, fumando, rodeada de hombres desconocidos que la manoseaban. Estas fotos las saqué del antiguo perfil público de Facebook de Valeria, que se había olvidado de cerrar. Eran de hacía 2 años, pero se parecía mucho a la Valeria actual. Junto a las fotos, un mensaje con el tono de una vecina cotilla. Doña Isabel, vi a su nueva nuera en un bar anoche. Con un embarazo, y bailando y bebiendo así, ¿estará bien su nieto? Tenga cuidado, no vaya a ser que esté criando un cuco ajeno. El mensaje apareció como visto. Solo 5 minutos después, vi cómo se encendía la luz del salón de la casa. Oí los gritos agudos de Isabel, que se oían hasta en la calle. Desvergonzada, me has engañado, te vas con esa barriga a bailar y a beber, y dices que estás cuidando el embarazo. Por el amor de Dios, ¿quieres matar a mi nieto? Luego, los sollozos de Valeria, negándolo todo. Suegra, es una calumnia. Son fotos montadas. He estado todo el día en casa. Javier, cariño, tu madre me está gritando. Cállate la boca. No estoy ciega. Ese vestido te lo compré yo el otro día. Todavía tengo el recibo. Isabel lanzó algo que se rompió en 1000 pedazos. Javier estaba en medio, por un lado su madre anciana con la tensión por las nubes, y por otro su amante llorando a lágrima viva. A todo esto se sumaba la presión de las deudas y el riesgo de ir a la cárcel por la licitación. Era una olla a presión a punto de estallar. ¡Callaos todos! ¡Me va a estallar la cabeza! ¿Es que queréis verme muerto?, gritó Javier, un grito lleno de impotencia y desesperación. Yo, mientras tanto, sorbía mi té con limón, sintiendo una satisfacción indescriptible. Habían empezado a devorarse entre ellos. La sospecha es como la carcoma. Una vez que infesta los cimientos, no tarda en derrumbar toda la casa. Isabel ya no confiaría ciegamente en el embarazo de Valeria. La vigilaría, la controlaría. Valeria se sentiría asfixiada y tendría aún más ganas de saquear todo el dinero posible y huir. Y Javier se sentiría más solo que nunca. En ese momento mi teléfono sonó. Era el número de Javier. Mi corazón dio un vuelco y luego empezó a latir con fuerza. ¿Para qué me llamaba a estas horas? Respiré hondo, ajusté mi voz y contesté. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Elena? Soy yo, Javier. Su voz era ronca, cansada, muy diferente a su habitual arrogancia. Tenía un matiz casi suplicante. Lo siento, no conozco a ningún Javier. Se ha equivocado de número. Iba a colgar, a jugar al gato y al ratón. No cuelgues, Elena, te lo ruego. Echo de menos tu comida. Echo de menos a Sofía. Mi madre también te nombra mucho. ¿Podrías venir a casa un momento? Tengo que hablar contigo de algo importante. Algo sobre nuestro futuro.
¿Nuestro futuro? Sonreí para mis adentros. ¿Qué tramaba ahora? ¿Un intento de reavivar las cenizas o la trampa del terreno familiar ya estaba en marcha? Guardé silencio unos segundos, dejando que mi silencio torturara sus nervios, y luego respondí suavemente, con un tono resignado pero con un toque de duda. No, no lo sé. Ahora vivo en una pensión. Lo estoy pasando muy mal. Valeria y yo no somos nada. Me equivoqué, Elena. Vuelve a casa. Te compensaré. Mañana, ¿vale? Te recojo para desayunar. En el bar de siempre, el que tanto te gusta, para comer unos churros con chocolate. Aquella falsa dulzura me dio un asco terrible. ¿Pretendía cambiar un desayuno por el terreno de mis padres valorado en millones? De acuerdo. Si él quería interpretar el papel del marido arrepentido, yo interpretaría el de la esposa tonta y enamorada. A ver quién era el mejor actor en esta última función. Vale, mañana iré. Colgué, con la mirada fría clavada en la noche oscura. Mañana entraría en la boca del lobo, no para ser la presa, sino para arrancarle los colmillos uno a uno. A la mañana siguiente, llegué puntual al bar. Elegí un vestido de flores viejo. Me maquillé ligeramente para parecer demacrada, pero aún con un toque de belleza. El aspecto perfecto de una mujer que ha pasado por una tragedia pero que todavía siente algo por su ex. Javier ya estaba allí esperando. Delante de él, 2 tazas de chocolate humeante y un plato de churros, mi desayuno favorito de antaño. Al verme, los ojos de Javier se iluminaron. Sabía que no era la luz del amor, sino la del depredador que ve a su presa. Se apresuró a apartarme la silla, a limpiarme los cubiertos, tan atento como cuando empezábamos a salir. Estás mucho más delgada, come que está caliente. He pedido que te los hagan recién hechos, como a ti te gustan. Javier me acercó el plato, con voz melosa. Bajé la cabeza y empecé a comer, tragando a duras penas aquellos churros que me sabían amargos. ¿Para qué me has llamado? ¿Está Valeria? Javier suspiró y me cogió la mano que tenía sobre la mesa. Me estremecí y quise apartarla, pero me contuve y dejé que la sostuviera. Su mano estaba helada, sudorosa, un signo de su extrema ansiedad. No hablemos de ella. Estoy harto, Elena. Después de todo, me he dado cuenta de que nadie es tan buena conmigo como tú. Mi madre también se arrepiente. Dice que te echa de menos, que echa de menos a Sofía. Valeria solo sabe gastar dinero. No sabe cuidar de una casa. Levanté la vista, fingiendo una emoción contenida. ¿De verdad? Mamá, ¿de verdad me echa de menos? Claro que sí. He pensado una cosa. Voy a dejar a Valeria. Os traeré de vuelta a ti y a Sofía. Empezaremos de nuevo, ¿quieres? Mi corazón se encogió. Si fuera la Elena de antes, probablemente habría llorado de felicidad, pero la Elena de ahora solo sentía náuseas ante el descaro infinito de este hombre. Pero tu empresa está pasando por un mal momento, ¿no? Lancé, a modo de sondeo. El rostro de Javier cambió. Bajó la mirada, con una expresión de dolor. Sí, alguien me ha jugado una mala pasada. Necesito capital para salir adelante. Si no, podría ir a la cárcel, Elena. Si voy a la cárcel, ¿quién cuidará de ti y de la niña? Entonces me miró directamente a los ojos y soltó su propuesta. Elena, sé que tus padres tienen el terreno del pueblo. ¿Podrías hablar con ellos para que lo vendan o hipotequen la escritura y me presten el dinero? Solo 3 meses. En cuanto recupere la empresa, lo recuperaré de inmediato y además les daré una buena suma para su jubilación. Considéralo como salvar a tu marido, al padre de tu hija. El lobo había enseñado la patita. Quería devorar el último bien de mis padres para tapar el agujero negro de sus deudas. Aparté la mano, fingiendo dudar. En mi cabeza, el plan de venganza tomaba forma. Yo quiero ayudarte, pero mis padres son muy desconfiados. Y además, estamos divorciados. No tengo ningún derecho. ¿Cómo voy a decírselo? Pues nos volvemos a casar. Hoy mismo, se apresuró a decir Javier. No, negué con la cabeza. Casarse es demasiado simple. Quiero algo más seguro. Tienes que demostrarme que has roto de verdad con Valeria. Tienes que hacerme quedar bien delante de toda la familia para que mis padres confíen en ti. Lo que quieras. Javier era como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo. Quiero que organices una fiesta, una representación. Invita a tus socios, a tus amigos. En esa fiesta, tienes que pedirme perdón públicamente, anunciar que echas a Valeria y que nos acoges de nuevo a mí y a Sofía. ¿Te atreves? Javier dudó. Hacer eso era como abofetearse a sí mismo en público, y además ganarse el odio de Valeria, a la que todavía creía embarazada de su hijo. Pero al pensar en la deuda con los prestamistas y en el suculento terreno de varios millones, apretó los dientes y asintió. De acuerdo, lo haré. Este fin de semana es el aniversario de la empresa.
Lo haré delante de todos. ¿Contenta? Y añadí, con una mirada inocente, tienes que firmar un compromiso. Si me vuelves a traicionar, todos tus bienes y la custodia de la niña serán para mí. Este papel es solo para que mis padres confíen. Claro, lo firmo ahora mismo. Javier no lo dudó. Para él, ese papel no valía nada si conseguía el dinero. No sabía que ese mismo papel sería su sentencia de por vida. Nos despedimos a la puerta del bar. Javier se fue eufórico, convencido de que el pez había picado. No sabía que, al otro lado de la calle, Valeria llevaba un buen rato observándolo todo. Llevaba gafas de sol oscuras. Apretaba el bolso con tanta fuerza que lo deformaba, su rostro desfigurado por los celos y el odio. Había elegido a propósito una mesa junto a la ventana para que Valeria pudiera ver a Javier cogiéndome la mano. Y también había filtrado accidentalmente el mensaje de la cita a Valeria a través de otra tarjeta SIM. Javier, ¿pretendías jugar a dos bandas, engañar a dos mujeres a la vez? Te equivocaste de pleno. Me aleé. El viento de otoño de Madrid agitaba mi falda. Este fin de semana, esa fiesta será el escenario más sangriento que hayas presenciado. Prepárate para recibir el regalo sorpresa de tu exmujer y de tu amante. La noche de la fiesta del 10º aniversario de la empresa de Javier se celebró en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. Lámparas de araña de cristal, flores por todas partes, vino fluyendo, invitados llegando en masa, socios, personalidades e incluso acreedores disfrazados a los que Javier había invitado para aparentar solvencia. Javier estaba en la entrada recibiendo a los invitados. Vestía un elegante traje negro, sonreía y hablaba animadamente, pero sus ojos no podían ocultar la ansiedad. Me estaba esperando. Necesitaba la farsa de la reconciliación esa noche para tranquilizar a sus acreedores y cerrar el trato del terreno de mis padres. Isabel también estaba allí, embutida en un vestido de terciopelo rojo, cargada de joyas de oro, pero con el ceño fruncido. Todavía no se le había pasado el enfado por las fotos de Valeria en el bar, pero por mantener las apariencias ante la familia, seguía interpretando el papel de suegra distinguida. Valeria, por su parte, estaba espectacular con un vestido de noche dorado, ajustado en el pecho y acampanado en la falda para ocultar su falso embarazo. Iba muy maquillada, con la mirada afilada, vigilando la puerta como si esperara al enemigo. Sabía que Javier tramaba algo esa noche, pero no estaba dispuesta a perder su trono. A las 8 en punto, la gran puerta se abrió. Entré. Todo el salón enmudeció. Todas las miradas se clavaron en mí. Ya no era la Elena desaliñada, ni la Elena demacrada del bar. La Elena de esa noche era radiante y altiva, con un vestido de sirena de color vino tinto que se ceñía a su cuerpo, resaltando sus curvas, el pelo corto, ondulado suavemente, los labios rojos, una actitud de confianza arrolladora. A mi lado Marcos, en su papel de abogado personal, elegante y apuesto. Javier se quedó de piedra. La copa que sostenía casi se le cayó. No reconoció a su exmujer. En sus ojos brilló el deseo y el asombro. Corrió hacia mí, intentando cogerme de la mano. Elena, estás preciosa. Sabía que vendrías. Me aparté sutilmente, sonriendo con cortesía. Felicidades por el aniversario de la empresa. He venido a traerte un regalo muy especial. Al ver a Javier tan solícito conmigo, a Valeria le hirvió la sangre de celos. Se acercó contoneándose, exhibiendo deliberadamente su vientre para interponerse entre nosotros. Su voz era agria. Vaya, qué cara más dura tienes, Elena. Creía que estabas fregando platos. ¿Y encima vienes con un desconocido a aguar la fiesta? Valeria, cállate, le espetó Javier en voz baja, fulminándola con la mirada. Temía que Valeria arruinara su plan. ¿Por qué me gritas? Estoy esperando a tu heredero y defiendes a esta, gritó Valeria, empezando a montar una escena. Ah, ya lo entiendo. Pretendes dejarme a mí y a mi hijo para volver con ella. Lo sabía. El ambiente se tensó. Los invitados empezaron a cuchichear y a señalar. Era mi momento. Di un paso adelante, me enfrenté a Valeria, con la mirada fría como un bisturí. Señorita Valeria, dice que está esperando al heredero. ¿Se atrevería a que un médico la examinara aquí mismo? ¿Qué pretendes? ¿Por qué iba a tener que examinarme yo por ti? Tartamudeó Valeria, retrocediendo y abrazándose el vientre. Porque he oído, dije, alzando la voz para que todo el salón me oyera, que hay una embarazada que bebe alcohol como si fuera agua y baila toda la noche. Solo me preocupo por la descendencia de la familia Pérez. Mientes. Valeria se abalanzó para abofetearme. Era lo que esperaba. Me aparté con un ligero movimiento y, casualmente, le puse la zancadilla. ¡Ay! Valeria tropezó y cayó de bruces. Por la inercia cayó de frente, con el vientre contra el suelo.
Todo el salón gritó horrorizado. Javier e Isabel corrieron hacia ella. Dios mío, mi nieto, mi hijo. Pero, curiosamente, a pesar de la fuerte caída, Valeria no se quejó de dolor de barriga, ni sangró. En cambio, de su lujoso vestido de noche salió rodando algo redondo y blando, que rodó por el suelo de mármol. Un cojín de espuma viscoelástica, del tipo que se usa para los sofás. El tiempo se detuvo. El silencio era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler. Todos, Javier, Isabel, los invitados, los empleados miraban fijamente el cojín que yacía en el suelo, y luego el vientre repentinamente plano de Valeria. Valeria estaba tendida en el suelo, con el rostro pálido como la cera, temblando, tratando de taparse con el vestido, pero ya era demasiado tarde. Isabel fue la primera en reaccionar. Señaló temblorosa el cojín y luego a Valeria, balbuceando. ¿Tú? ¿El embarazo? ¿Mi nieto? ¿Es este cojín? Javier se quedó petrificado, su rostro pasando del rojo al morado. Miró a Valeria como si fuera un monstruo. El sueño de su hijo heredero, su orgullo, resultaba ser un trozo de relleno barato. Yo, de pie, observaba la tragicomedia, sonriendo fríamente. Felicidades, Javier. Tu heredero es muy blandito. Mi risa fue la mecha que encendió la bomba. Isabel soltó un grito de dolor y se abalanzó sobre Valeria, tirándole del pelo. Miserable. Me has engañado. Devuélveme a mi nieto. Te mato. Javier también rugió como una bestia herida y le dio a Valeria una bofetada que la hizo volar, con la boca sangrando. La multitud estalló. Los flashes de las cámaras sonaban sin cesar. Mañana, las portadas de los periódicos estarían llenas de titulares. Presidente de constructora engañado por su amante con un embarazo falso de cojín. Pero eso no era todo. Me giré hacia Marcos y asentí. Marcos sacó de su maletín una gruesa carpeta y la levantó. Disculpen que interrumpa el drama familiar, pero soy el representante de la agencia tributaria y de un grupo de acreedores. Tenemos pruebas de que el señor Javier Pérez ha cometido fraude fiscal y estafa. Le rogamos que colabore con nosotros ahora mismo. La gran puerta se abrió de nuevo. Esta vez, eran agentes de policía con sus uniformes. El lujoso salón de fiestas se convirtió de repente en un caos. Los murmullos de los cientos de invitados zumbaban como un enjambre de abejas, clavando en el ya frágil orgullo de la familia Pérez puñales mortales. En el centro del caos, el cojín de espuma yacía en el frío suelo de mármol, blanco e inerte, pero la prueba más contundente de una mentira llevada al extremo. Yo, con los brazos cruzados, observaba en silencio la patética escena de lucha de poder. No necesité mover un dedo. El mal había comenzado a devorarse a sí mismo. Isabel, la suegra que siempre se había enorgullecido de su linaje, de su reputación de familia respetable, ahora tenía el rostro morado como una berenjena magullada. Señalaba a Valeria con dedos temblorosos, los anillos de oro que los adornaban ahora contraídos por una furia extrema. «Demonio! Zorra! Me has engañado. ¿Dónde está mi nieto? Devuélveme a mi nieto». Isabel se abalanzó sobre Valeria, perdiendo toda compostura. Le agarró el pelo rizado y se lo arrancó. A Valeria, dolida, le afloró su verdadera naturaleza callejera y manipuladora. Ya no interpretó el papel de nuera dulce y frágil. Empujó con fuerza a Isabel, haciéndola tambalearse. «Suélteme, vieja loca. ¿Nieto? ¿Qué nieto? ¿Se cree que su hijo es de oro? Si no fuera porque pensaba que era rico, ni me habría fijado en un hombre tan miserable», gritó Valeria, con su voz chillona rasgando el aire. Se levantó, se arregló el vestido descolocado, con los ojos inyectados en sangre, y para que lo sepan, yo también soy una víctima. Fue su hijo quien me prometió villas y castillos, quien me prometió convertirme en una reina. ¿Y ahora qué? Endeudado hasta las cejas, y encima intentando estafar a su exmujer para vender el terreno de sus padres. Si no hubiera fingido el embarazo para sacarle dinero, estaríamos comiendo piedras. Tú... Isabel se llevó la mano al pecho, con los ojos en blanco, respirando con dificultad. Javier estaba allí, con las manos esposadas a la espalda. Los policías lo sujetaban, pero sus ojos seguían fijos en Valeria, llenos de odio. La cruda verdad había sido expuesta delante de todos sus socios, de todos sus acreedores. «Cállate. Zorra miserable. ¿Cuánto dinero te he dado, cuántos bolsos de marca, para que ahora me muerdas la mano?», rugió. «¿Dinero?». Valeria soltó una risa burlona y escupió en el suelo. «¿Esos bolsos falsos que comprabas en el rastro? ¿Crees que no sabía lo tacaño que eres? ¡Hipócrita!». ¡Zas! Una bofetada resonó. No fue Javier, fue Isabel. En su último arrebato de ira, había reunido todas sus fuerzas para golpear a la estafadora, pero ese golpe también agotó su energía vital.
Isabel se tambaleó, se agarró el pecho, balbuceó algo ininteligible y se desplomó en el suelo, inconsciente. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo, en el vacío de su ambición y ceguera. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó Javier, tratando de zafarse de los policías. La multitud retrocedió horrorizada. Nadie se atrevía a acercarse. Valeria, al ver a la anciana desmayada, se asustó. Cogió su bolso e intentó escabullirse entre la gente. En ese momento de caos, solo una persona se acercó. Fui yo. A pesar de odiarla hasta la médula, a pesar de que ella había contribuido a echarme de casa, mi conciencia y el hecho de haberla llamado madre una vez no me permitieron verla morir sin hacer nada. Me arrodillé junto a Isabel. Le tomé el pulso y comprobé su respiración. El pulso era muy débil, la respiración superficial. «Llamen a una ambulancia. Rápido», grité. Mi voz firme hizo que la multitud que grababa con sus móviles reaccionara. Le desabroché el cuello del vestido, le aflojé el cinturón para que pudiera respirar mejor y comencé a practicar los primeros auxilios básicos que había aprendido. Javier me miraba, con los ojos perdidos. Miraba a la mujer que había pisoteado, que ahora era la única que intentaba salvar la vida de su madre. Un remordimiento tardío comenzó a asomar en su mirada turbia de criminal. La sirena de la ambulancia sonó con urgencia, rompiendo la noche. Anunciaba el colapso total de una familia que una vez estuvo cubierta por un barniz de falso esplendor. A la mañana siguiente, la sede de la constructora de Javier fue precintada. Las cintas amarillas cruzadas sobre la puerta de cristal eran como cicatrices en el rostro de su éxito empresarial. Me paré al otro lado de la calle, observando cómo la policía económica sacaba cajas de documentos. Entre ellos, las pruebas que Marcos y yo habíamos recopilado con tanto esfuerzo. La contabilidad B, los contratos fantasma, los documentos de evasión de impuestos y los mensajes de Javier ordenando el desvío de fondos de las obras. La noticia de la detención del director de Pérez Construcciones se extendió por las redes sociales a la velocidad de la luz. Hashtags como millonario de pacotilla, amante finge embarazo y la venganza de la ex se convirtieron en tendencia. La gente se regodeaba, insultando a Javier y Valeria sin piedad, pero no sentí la alegría que esperaba. En mi interior solo había un vacío inmenso y frío. Recibí una llamada de Marcos. Elena, el banco acaba de informar de que van a iniciar el proceso de embargo de la casa de tu suegra. Javier hipotecó la escritura en secreto para obtener préstamos de usureros y del banco. Ahora que ha quebrado, tienen que ejecutar la hipoteca. ¿Y el terreno de mis padres?, pregunté, con el corazón en un puño. Por suerte para ti, no tuvo tiempo de engañar a tus padres para que firmaran. El terreno está a salvo, pero me temo que la casa de tus recuerdos no se podrá salvar. Colgué y conduje hasta mi antigua casa, la imponente casa de 3 plantas en la que había puesto tanto esfuerzo, de la que había limpiado cada baldosa, plantado cada flor. Ahora parecía desolada y sombría. La puerta estaba abierta de par en par. Los vecinos curiosos se agolpaban fuera, señalando. En el patio, unos tipos tatuados y de aspecto amenazante, enviados por los prestamistas, sacaban los muebles. El televisor, la nevera, las sillas, todo lo que una vez fue nuestro patrimonio común, ahora era arrojado a un camión como si fuera chatarra. Entré. Nadie me detuvo. Quizás por mi mirada fría, o porque sabían que yo no tenía nada que ver con esa montaña de deudas. En el salón devastado, vi a Valeria. Estaba rebuscando frenéticamente en los cajones, con el pelo revuelto, sin rastro de su antiguo glamour de amante. ¿Dónde está el dinero? ¿El oro? Ese viejo tacaño tenía que tener oro escondido aquí, murmuraba, tirando papeles por el suelo. Al verme, se sobresaltó, se encogió y escondió rápidamente un viejo reloj de pulsera de hombre a su espalda. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Esta casa está perdida, no sueñes con llevarte nada. Chilló, pero su voz temblaba de miedo. La miré con lástima. ¿Qué buscas? ¿Oro? Javier lo vendió todo hace tiempo para pagar los intereses diarios. Y ese reloj que tienes en la mano es una falsificación. Si lo vendes te darán para un bocadillo. Con suerte. Valeria se quedó de piedra. Dejó caer el brazo, el reloj se estrelló contra el suelo y el cristal se hizo añicos. Se dejó caer al suelo y rompió a llorar. No lloraba de arrepentimiento, sino de rabia por haber malgastado tanto tiempo cavando en una mina vacía, y encima ganándose la humillación pública. Es por tu culpa. Todo por tu culpa. Si no hubieras aparecido, si hubieras seguido siendo la tonta de siempre, yo no estaría así, gritó, echándome la culpa como una loca. Te equivocas, Valeria. Me acerqué y la miré a los ojos. No eres pobre por mi culpa, sino por tu codicia. Elegiste ser un parásito,
Así que tienes que aceptar que si el huésped muere, tú también mueres con él. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El karma no perdona a nadie. Justo en ese momento, un taxi paró bruscamente en la puerta. Javier se bajó. Estaba en libertad provisional a la espera del juicio, pero su aspecto era más lamentable que el de un mendigo. La camisa arrugada, la barba de varios días, los ojos hundidos y rodeados de ojeras. Vio la casa precintada, a los cobradores llevándose los muebles, y nos vio a mí y a Valeria en medio de la desolación. Javier entró tambaleándose y se arrodilló en medio del patio. No gritó, no maldijo, solo me miró, sus labios secos se movían. Elena, lo he perdido todo, todo. Miré al hombre que una vez llamé marido, con quien compartí cama y vida, ahora reducido a una cáscara vacía. No sentí alegría, solo una profunda tristeza por la condición humana. De repente, Valeria salió corriendo de la casa, con un cuchillo de fruta en la mano, el mismo cuchillo que yo había usado para pelar la manzana aquella noche. Miserable, devuélveme los años que te he dedicado. Me has engañado, te mato. Valeria se abalanzó sobre Javier como una fiera. El grito de Valeria rasgó el aire denso de aquella tarde gris. Se lanzó hacia Javier con el cuchillo, sin rastro de razón, solo la amargura de quien lo ha perdido todo. Javier, aunque hundido, aún conservaba su instinto de supervivencia, se apartó rápidamente, haciendo que Valeria perdiera el equilibrio y cayera de bruces sobre las baldosas. El cuchillo salió despedido con un tintineo seco. Javier se abalanzó sobre ella, no para ayudarla a levantarse, sino para abofetearla con todas sus fuerzas. ¡Loca! ¿Y encima te atreves a pedirme dinero? Fuiste tú la que me incitó a vender la casa, a engañar a mi mujer. Tu falso embarazo me ha arruinado la vida. Las dos personas que una vez se juraron amor eterno, que se llamaban cariño y amor, ahora se atacaban en el patio de su casa, como dos perros callejeros peleando por un hueso. Valeria le arañó la cara a Javier hasta hacerle sangrar. Javier le propinó puñetazos y patadas a su antigua amante. La escena era tan patética y humillante que hasta los cobradores se quedaron mirando con desaprobación. «Ya basta», grité. Mi voz no fue muy alta, pero tuvo la autoridad suficiente para que ambos se detuvieran. No podía soportar ver esa escena deplorable ni un segundo más, no delante de los espíritus de los antepasados en esa casa. Si quieren pelear, háganlo en la calle. No ensucien más este lugar. Javier soltó a Valeria, jadeando. Se volvió hacia mí, su rostro hinchado y cubierto de arañazos sangrantes. Su mirada se encontró con la mía, fría como el hielo, y de repente se suavizó, llenándose de lágrimas. Se arrastró por el suelo hacia mí, intentando agarrar el bajo de mi vestido con sus manos sucias. Elena, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Sálvame. Habla con tus padres, que vendan el terreno para pagar mis deudas, por favor. En cuanto pague todo, te juro que empezaré de nuevo. Trabajaré duro, os compensaré a ti y a la niña. Todavía soñaba con ese terreno. Incluso ahogándose, quería arrastrar a toda mi familia con él para que le sirvieran de salvavidas. El egoísmo estaba grabado en su médula. Retrocedí un paso, apartándome de su mano sucia como si fuera la peste. Javier, mírate. ¿Crees que tienes algún derecho a suplicarme? Ese terreno es el sudor y las lágrimas de toda una vida de mis padres, su lugar de retiro. ¿Pretendes robarlo también para echarlo a tu pozo sin fondo? Te lo ruego. Soy el padre de Sofía. ¿De verdad vas a dejar que su padre vaya a la cárcel, que viva en la calle? Javier lloraba a lágrima viva, con la cara llena de mocos y lágrimas. Patético. Sonreí con desdén, saqué de mi bolso un informe de ADN que había encargado la semana anterior, cuando llevé a Sofía a una revisión médica, y se lo tiré a la cara. Dices que eres el padre de Sofía, pero una vez dudaste de que fuera tuya, la despreciaste, dejaste que tu amante la maltratara. Míralo bien. Es tu hija biológica al 100%, pero a partir de hoy, no tendrá un padre como tú. Javier cogió el papel, sus manos temblaban. Las palabras compatible biológicamente fueron otra bofetada a su conciencia. Dejó caer la cabeza y soltó un grito de dolor, un remordimiento tardío que ya no podía arreglar nada. Y tú me volví hacia Valeria, que seguía sentada en el suelo, despeinada, con la boca sangrando. Quédate con tu bolso falso y tu reloj roto. Es todo lo que te mereces. Lárgate de mi casa, ahora. Valeria me miró, ya no con agresividad, sino con miedo y desesperación. Se levantó a duras penas, sin atreverse a decir nada, y salió por la puerta, cojeando, perdiéndose entre la multitud que cuchicheaba. Su figura solitaria se recortaba contra el atardecer. «Elena, no me dejes». Javier seguía suplicando, con voz débil. Le di la espalda y caminé hacia la puerta, donde Marcos me esperaba con el coche. «El divorcio ya es firme.
El banco subastará la casa. Prepárate para la sentencia del tribunal. Entre nosotros, las deudas están saldadas. A partir de ahora, cada uno por su lado. No vuelvas a aparecer ante mí ni ante mi hija. Subí al coche, cerré la puerta, aislándome por completo del caos que dejaba atrás. Por el retrovisor, vi a Javier todavía arrodillado en el patio, solo y desamparado como una tumba olvidada. Empezó a llover, gotas gordas que caían con fuerza, como queriendo limpiar toda la suciedad del pasado. «¡Vámonos!», Marcos dije, mirando al frente. «¿Estás bien?», preguntó Marcos en voz baja. «Estoy bien». Nunca me había sentido tan liberada. Pero sabía que la tormenta aún no había amainado. El karma apenas había comenzado a dictar su sentencia. 3 meses después, el juicio por estafa, apropiación indebida y fraude fiscal contra Javier Pérez se celebró en un día de llovizna y viento. Asistí como parte interesada. Sentada en las primeras filas, miré al banquillo de los acusados. Javier estaba demacrado, el pelo canoso, con menos de 40 años. Vestía el uniforme de preso, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. El juez dictó sentencia: 15 años de prisión. Además, debía devolver todo el dinero estafado, pero en su estado de insolvencia, probablemente pasaría el resto de su vida sin saldar la deuda. El precio de la codicia y la traición era demasiado alto. Cuando lo sacaban de la sala, Javier se giró para mirarme por última vez. Su mirada contenía 1000 palabras, pero solo recibió mi mirada serena. La deuda estaba saldada, y Valeria, la famosa amante, también recibió su merecido. Tras el escándalo del falso embarazo, fue acosada en las redes. Sus vídeos de agresiones y sus fotos de fiesta fueron desenterrados. No pudo encontrar trabajo en la ciudad. Al parecer, un grupo de prestamistas a los que debía dinero la obligaron a trabajar como camarera en un sórdido karaoke de un polígono industrial para pagar sus deudas. Un día, navegando por Facebook, vi un vídeo de una chica con poca ropa a la que un grupo de mujeres le restregaban guindillas en la boca en un mercado. Aunque el vídeo era borroso, reconocí su figura. Era Valeria. Había caído en el fango que ella misma había creado, sin posibilidad de retorno. Cosechó lo que sembró. Al salir del juzgado, conduje hasta una residencia de ancianos en las afueras. Allí pasaba Isabel sus últimos días. Tras el derrame cerebral de aquella noche, quedó paralizada de medio cuerpo, con la boca torcida, apenas podía hablar. Sin casa, con su hijo en la cárcel, no tenía a nadie. La familia la evitaba por miedo a sus deudas. A pesar de todo, no podía dejarla morir en la calle, así que la ingresé allí, pagando por sus cuidados con mis pocos ahorros. Entré en su habitación. El olor a desinfectante, a vejez, a soledad, lo impregnaba todo. Isabel estaba acurrucada en la cama, mirando por la ventana sin ver nada. Al verme, balbuceó. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Intentó extender su mano sana, como queriendo agarrar la mía. Elena, susurró, con voz ronca. Me acerqué y tomé su mano esquelética. La misma mano que una vez me había señalado y humillado, ahora estaba débil y fría. Madre, soy yo. ¿Ha comido? Hoy le he traído sopa, la que le gusta, dije suavemente, dejando atrás el rencor. Ante la muerte y la vejez, el odio pierde su sentido. Isabel rompió a llorar. Lágrimas de un arrepentimiento tardío empaparon la almohada. Intentó incorporarse y susurró a mi oído con dificultad. Me equivoqué. Perdóname, hija. Perdona a Sofía. Soy una vieja mala. Es el karma. Tranquila, madre. Ya ha pasado todo. Descanse. Ya no le guardo rencor. Sofía está bien. Le manda saludos. Al oír el nombre de su nieta, un débil brillo apareció en los ojos de Isabel y luego se fue apagando. Apretó mi mano con fuerza durante un rato y luego la fue soltando. Su respiración se hizo más y más suave, hasta que cesó. Se fue en paz, arrepentida, pero al menos a su lado, en su último momento, estaba la nuera que una vez despreció. Le cerré los ojos, rezando en silencio. Finalmente, todas las rencillas de esta familia habían terminado. Se había liberado de su dolor físico y de su tormento espiritual. Salí de la habitación. Había dejado de llover. Unos débiles rayos de sol se colaban entre las hojas de los árboles, proyectando luces parpadeantes en el patio. 2 años después. Mamá, date prisa o llegaremos tarde a la inauguración. La voz cantarina de Sofía me sacó de mis pensamientos. Mi hija había crecido. Ya casi me llegaba al hombro, con sus 2 trenzas, su rostro radiante de felicidad, sin rastro de la niña asustada de antes. Ya voy, cariño, sonreí, ajustándome el vestido de seda verde esmeralda frente al espejo.
Hoy inauguraba mi tercera tienda de productos ecológicos de la cadena La Cocina de Elena. Después del divorcio, con la ayuda legal de Marcos y un préstamo de mis padres, que vendieron una pequeña parte de su terreno para apoyarme, empecé de nuevo. Ya no era la mujer que vivía para su marido y su cocina. Aprendí a gestionar un negocio, a quererme a mí misma. Las dificultades fueron inmensas, las noches en vela, las preocupaciones, pero nunca me rendí. Porque sabía que vivía para mí y para mi hija. Salí al coche, donde Marcos me esperaba con mis padres y Sofía. Marcos, elegante con su traje, me miró con ternura y orgullo. Durante estos 2 años siempre había estado a mi lado, ayudándome en silencio, compartiendo alegrías y tristezas, esperando pacientemente a que mis heridas sanaran. «¡Estás preciosa!», jefa susurró Marcos, abriéndome la puerta. Me sonrojé y le di un codazo cariñoso. «¡Qué pelota eres!». El coche se puso en marcha. Miré por la ventanilla el cielo azul. Inmenso. Antes de llegar a la tienda, le pedí a Marcos que parara en el cementerio. Llevaba un ramo de crisantemos blancos y unos dulces. Fui a visitar la tumba de Isabel. Estaba limpia, con el humo del incienso flotando. Dejé las flores y recé en silencio. «Madre, Sofía y yo estamos bien. El negocio va viento en popa. Javier se está portando bien en la cárcel. Dicen que le han reducido la pena. Esté tranquila allá donde esté y cuide de Sofía». Me quedé un rato, sintiéndome ligera como una nube. El perdón no es un regalo para los demás, sino para uno mismo. Perdonar para liberarse del peso del odio. Al llegar a la tienda, todo eran cintas rojas, flores, felicitaciones, clientes por todas partes. Corté la cinta inaugural con unas tijeras doradas entre aplausos. Sofía corrió a abrazarme. «Mamá, estoy muy orgullosa de ti». Mis padres, a mi lado, lloraban de emoción. «¡Qué valiente es mi niña!». Después de la tormenta siempre sale el sol. Marcos se acercó y me cogió la mano delante de todos. Apreté suavemente la suya, sintiendo su calor. «Oye», Elena me miró a los ojos. «Ya tienes 3 tiendas. ¿Has pensado en abrir una nueva sucursal en tu vida? Una que gestionemos juntos». Me eché a reír, la risa más sincera en muchos años. «Tendré que estudiar el perfil del socio. Pero tiene prioridad». Todos reímos. Una risa cristalina que se fundió con el sol radiante. Me di cuenta de que la mayor fortaleza de una mujer no es retener a un hombre, sino mantener su propio valor. Cuando eres independiente, segura y buena, la verdadera felicidad llama a tu puerta. El pasado doloroso había quedado atrás. Ante mí se abría un camino ancho, lleno de luz. Arranqué el coche, llevando a mi familia hacia adelante. Esta vida, sin duda, merecía la pena ser vivida.